Es momento de actualizar las noticias aquí en El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. Visita histórica en la Casa Blanca, pero a puerta cerrada. El presidente Donald Trump recibió a su homólogo de facto en Siria, Ahmed al-Shara, antiguo islamista radical con vínculos con Al-Qaeda. Es la primera vez que un jefe de Estado del país de Medio Oriente es recibido por un mandatario de la Unión Americana. Comienzan las negociaciones en la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP30 en Brasil. Se abre un periodo de 2 semanas de conversaciones con miras a obtener un acuerdo en concreto. El presidente Lula da Silva hizo un llamado a derrotar a los negacionistas del cambio climático. Libertad condicional para el expresidente francés Nicolas Sarkozy. El antiguo mandatario salió de una cárcel parisina en las últimas horas luego de que así lo decretara un tribunal de apelación. Sarkozy fue condenado en primera instancia a 5 años entre rejas y llevaba 20 días en el penal. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió a su homólogo de Siria, Ahmed al-Shara, a puerta cerrada. Fue la primera vez que un líder de este país visitó la Casa Blanca. El encuentro supone la consolidación del nuevo papel de al-Shara ante la Unión Americana y un giro histórico para Siria y Estados Unidos. Washington ofrecía una recompensa por la captura del ahora presidente de facto sirio por sus vínculos con Al-Qaeda. Pero todo cambió después de la insurrección que lideró al-Shara y que acabó con la salida de Siria del expresidente Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. Nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonet, previamente nos entregó este informe. La verdad es que un país que ha habido 13 años de guerra civil y que después de esos 13 años, una guerra civil que estamos hablando donde ha habido más de 500.000 de muertos, el mero hecho de que Siria vuelva a estar en esa agenda internacional, la agenda internacional de Estados Unidos, pues ya para esa población, ¿no?, que ha sufrido tanto, pues ya son unas esperanzas que tienen ahí de que el nuevo presidente interino pues pueda traer, ¿no?, esa cierta estabilidad y sobre todo pues que Siria pueda salir adelante. Pero esto también, pues por otro lado, pues trae consigo pues una serie, ¿no?, de necesidades que tiene que hacer Siria, en este caso el presidente interino Ahmed al-Shara, que es de lo que se está hablando en esta reunión, que es una de las más importantes. Digamos que es la primera vez que un presidente sirio acude a la Casa Blanca y todos conocemos pues ese pasado, ¿no?, que ha tenido este presidente, en el que pues ha sido un miembro, ha sido líder en este caso pues de Al-Qaeda, también tuvo vínculos con el Estado Islámico y ahora mismo pues es esa persona, ¿no?, que se está esperando que pueda pues de cierta manera volver a poner a Siria pues en ese lugar que le corresponde como país tan importante que es regional. En esta reunión se está debatiendo uno de los primeros puntos más importantes, es esa creación, ¿no?, ya forma que Siria, queramos decir, forme parte de esa coalición internacional para luchar precisamente, ¿no?, contra el yihadismo, contra el Estado Islámico, y eso va a traer también que en Siria pues pueda haber una base, en este caso una base aérea de Estados Unidos que competiría, ¿no?, pues también con Turquía, con Rusia. Entonces es algo estratégicamente muy importante, es una reunión que va mucho más allá de lo que pueda ser simplemente, ¿no?, ese apoyo hacia ese país, ese levantamiento de las sanciones, que también es muy importante, las sanciones César, es pues que forme parte, ¿no?, de esa coalición internacional para luchar contra el yihadismo. Hay expectativa en Estados Unidos ante el fin del cierre de gobierno, el cual se extiende ya por 41 días y es el más largo de toda la historia. Esto después de que en el Senado se consiguieran los apoyos necesarios de los republicanos y también de 8 demócratas para acabar con este impasse. La medida debe ahora recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes. Esto dijo su portavoz, el republicano Mike Johnson. El Senado reanudará sus sesiones esta mañana para concluir su labor. Necesitarán el consentimiento unánime de todos los senadores para acelerar la votación final. Como saben, existen algunos obstáculos de procedimiento que uno o más senadores podrían interponer, pero esperamos sinceramente que no lo hagan, ya que muchísimas personas en todo el país anhelan la reapertura del gobierno. En el preciso instante en que se realice la votación final, convocaré a todos los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible. Daremos un aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar cuanto antes la aprobación del proyecto de ley de resolución continua enmendado y enviarlo al escritorio del presidente.
Luego de un nuevo ataque en el Pacífico contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico que mató al menos a 6 personas, la Organización de Naciones Unidas criticó las acciones de Estados Unidos. El encargado de Derechos Humanos de la ONU instó a Washington a realizar una investigación por sospechas de ejecuciones extrajudiciales. El informe con Ramiro Cue Barberena. Nuevos ataques estadounidenses frente a las costas sudamericanas. El secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que 2 embarcaciones fueron impactadas en el Pacífico Oriental, siendo ya más de 20 los barcos destruidos y más de 75 los fallecidos. La presunta lucha contra el narcotráfico que Washington emprendió en el Mar Caribe empezó a ser criticada por los organismos internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió revisar la legalidad de los ataques de Estados Unidos en aguas sudamericanas. He pedido una investigación por parte del gobierno estadounidense, ante todo, porque deben examinar esto y preguntarse con precisión, ¿son estas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? Hay fuertes indicios de que sí, pero es necesaria una investigación. También fueron asunto en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea en la ciudad colombiana de Santa Marta. Sin nombrar a Estados Unidos, abogaron por respetar al derecho internacional. Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas. Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico. La campaña contra el narcotráfico iniciada por Estados Unidos es el mayor despliegue marítimo desde la Primera Guerra del Golfo Pérsico, hace 35 años. En Brasil inició formalmente la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP30. En la inauguración del evento, altos dirigentes de la ONU aseguraron que el objetivo principal de la cita consiste en encontrar una estrategia eficaz para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados Celsius. Además, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de la COP con la consigna de lograr acuerdos factibles que se implementen durante los próximos años. El informe con Diego Bazzani. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos. Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. Mientras tanto, tiene lugar en Santa Marta, Colombia, la cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión Europea. Una cita marcada por la escasa presencia de jefes de gobierno y una declaración conjunta que expresa discrepancias entre los asistentes. Varios países rechazaron la posición común sobre los ataques de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico y sobre la guerra en Gaza. Nuestra enviada especial, Melissa San Miguel, con los detalles. Finalizó la cuarta cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, criticada por muchos por las bajas asistencias y celebrada por otros que
resaltan los 52 acuerdos que se lograron reunir en la declaración final de Santa Marta, que recordemos Venezuela no firmó. En la jornada de hoy particularmente se logró una iniciativa por más de 6.000 millones de euros para promover el comercio de energías limpias. Y sin lugar a dudas, la cooperación económica, la inversión y el desarrollo sostenible fueron los temas protagonistas, pues allí se lograron los mayores compromisos. Sin lugar a dudas, también hubo disensión, porque de los 52 puntos, el 10, el 15 y el 18 no fueron firmados por todos los países. De hecho, se abstuvieron de firmarlos Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, entre otros. ¿Y qué es clave de estos puntos? Porque el 10 los compromete a la cooperación internacional en la defensa de la seguridad marítima y estabilidad regional en el Caribe, es decir, apoyo a Colombia y a Venezuela en medio de estos ataques de Estados Unidos en la región, especialmente en el Caribe y en el Pacífico, a lo que han denominado las narcolanchas. El punto 15 es sobre Gaza, es decir, la solución de los dos estados y el reconocimiento como tal al Estado de Palestina. Y el punto 18 reitera la necesidad de ponerle fin al embargo comercial contra Cuba. Era de esperarse pues que no se llegaran a acuerdos en estos temas por la variedad de opiniones políticas que hay en la región y además porque estos países que se abstuvieron tienen fuertes lazos comerciales y políticos con Estados Unidos, su principal aliado. También es clave resaltar que los copresidentes de esta cumbre, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declararon que el mayor éxito fue, sin lugar a dudas, lograr que varios países y varias culturas se reunieran en torno a temas que aquejan a la región y, por lo tanto, a sus aliados europeos. En Francia, el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, fue puesto en libertad condicional. Un tribunal de París aceptó su solicitud de excarcelación y le concedió supervisión judicial. Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel en el caso de financiación de Libia para su campaña presidencial de 2007, es el primer exmandatario de toda la Unión Europea en ser encarcelado. Apeló la sentencia y será juzgado de nuevo en 2026. La historia la tiene Samuel Salgado Castro. En foto quedó el hecho político que genera revuelo en Francia. El expresidente de derechas Nicolas Sarkozy regresó a su casa luego de estar recluido 20 días en prisión de la Santé en París. El tribunal de la capital francesa aceptó la solicitud de excarcelación del exmandatario y le concedió supervisión judicial que no le permitirá salir del país. El derecho fue aplicado. Voy a preparar ahora el proceso de apelación. Mi energía solo está destinada a probar mi inocencia. La verdad triunfará. Es una evidencia que la vida enseña. El fin de la historia aún no se ha escrito. Nicolas Sarkozy fue encarcelado poco menos de un mes después de su condena. Esta detención sin precedentes para un expresidente de la República desató un acalorado debate. En las calles de París, la excarcelación de Sarkozy era esperada. Hay quienes apelan y aún así quedan en prisión. Pero bueno, es cierto que un presidente en prisión no da una buena imagen. Así que bien por él. Era muy previsible y me hace pensar que es una justicia parcializada y que todos no somos tratados de la misma manera. El Tribunal Penal de París declaró culpable al expresidente de permitir a sabiendas que sus asociados se pusieran en contacto con la Libia de Muammar Gaddafi para solicitar financiación clandestina para su victoriosa campaña presidencial de 2007. La orden de detención que lo envió a prisión se justificaba por la excepcional gravedad de los delitos, pero para Nicolas Sarkozy estaba motivada por supuesto odio. Se prevé que el juicio de apelación de Sarkozy en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial comience en marzo. Al menos 8 muertos y 19 heridos deja la explosión de un coche en Nueva Delhi, en las inmediaciones del icónico Fuerte Rojo, un lugar de gran valor histórico para la ciudad. La policía está investigando detalles de la detonación, de la cual aún se desconocen las causas. El incidente tuvo lugar a primeras horas de la noche en la capital india, cerca a una estación de metro. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias con aquellos que han perdido a algún ser querido.
El gobierno de Tailandia suspendió la implementación de un acuerdo de paz con su vecina Camboya a raíz de un incidente fronterizo. Asegura el ejército tailandés que una mina terrestre hirió a 2 de sus soldados en la provincia de Sisaket. El ejecutivo de Bangkok suspendió así el acuerdo firmado en Kuala Lumpur con Camboya en octubre y que contó con la supervisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, este conflicto hace parte de una lista de enfrentamientos que el magnate dice haber resuelto. Lo que acaba de ocurrir con los soldados tailandeses al pisar una mina terrestre es inaceptable. El primer ministro apoya todas las acciones de las Fuerzas Armadas y la declaración conjunta que hemos estado llevando a cabo se suspenderá. También cabe preguntarse si esto retrasará la liberación de los soldados camboyanos el 12 de noviembre. Esto también se suspenderá. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta pantalla. Quédense con nosotros.